Buenas tardes. Buenas tardes, Priscila. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer, Wendy. Bueno, jóvenes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Estamos exactamente en las suspensiones. Ya habíamos analizado la suspensión individual parcial, nos falta ver la total. La parcial únicamente como recordatorio son los descansos, la licencia, las vacaciones con goce de salario. También, buenas tardes, Irma, también las enfermedades, o sea, las suspensiones. Y por último, pues cuando tenemos que trabajar y porque hay un siniestro, está en riesgo la empresa, que nos queremos trabajar tiempo extraordinario, pero que no nos va a hacer ningún pago adicional, no nos van a pagar el tiempo extraordinario, porque es una circunstancia especial que se está dando en la empresa. De comparar con el contenido del artículo 63, inciso B. Entonces, ahora vamos a ver la suspensión individual total. Aquí solo es patrono y un trabajador. Ya en la colectiva ya son trabajadoras. En el artículo 68 está la suspensión individual total. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. A. La licencia o descanso sin goce de salario, que acuerdan patronos y trabajadores. Aquellos permisos que usted normalmente solicita sin goce de salario. Los dos no cumplen sus obligaciones fundamentales. Ni el trabajador va a laborar, ni tampoco el patrono va a pagar. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B, una vez transcurridos los términos que el patrón está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Y pues más de todo está en el 67 a ustedes. Después de todos esos porcentajes, el patrono no queda desligado, no tiene la obligación de seguirnos pagando el salario y nosotros seguimos sin poder prestar el servicio. Y por último, inciso C, que este sí es interesante, porque es la prisión preventiva, usted no provisional, pero aquí pues ya por la época que se elaboró el código, todavía habla de provisional. Dice el inciso C, la prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decrete. Si por alguna circunstancia de la vida el trabajador llega a prisión, también está regulado en el Código de Trabajo. Esta regla rige en caso de la prisión preventiva, siempre que la misma sea seguido de un auto que la reforme, de sentencia absolutoria, o si el trabajador obtuviera su excarcelación bajo fianza, ahora bajo una medida sustitutiva, únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno de otros. Sin embargo, si en este último supuesto el trabajador obtuviera la reforma del auto de prisión provisional o la sentencia absolutoria, tendrá. Cuando son delitos contra el patrono, si tenemos sentencia absolutoria, el patrono tiene la obligación de pagarnos los salarios que dejamos de percibir. ¿Por qué? Porque fue una falsa imputación de un delito. Pero en cualquier otro caso que nosotros tengamos la prisión preventiva, pues definitivamente está suspendido el contrato de trabajo siempre y cuando tuviéramos una sentencia absolutoria. Por supuesto, si es condenatoria, ahí dan por terminado el contrato de trabajo porque ya no tiene sentido. Entonces, si es una prisión provisional, por favor, sí es una suspensión de un contrato de trabajo. Claro, requisitos que posteriormente se obtenga ya una resolución, una sentencia absolutoria. Pero déjenme ver aquí que alguien quiera entrar. ¿Sí? Bueno. Dice, sin embargo, hay requisitos que cumplir. El primer requisito es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional. Prisión simple o arresto menor y regresar a su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. Primero, para tener derecho nosotros a que se dé la suspensión, tenemos 5 días para dar aviso desde el momento que se dio
que dejamos de asistir porque tenemos prisión preventiva. Segundo, ya cuando estemos nosotros en libertad, tenemos 2 días para incorporarnos a la empresa. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Si no se hace, el patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme el inciso E del artículo 66. En casos en que rige la regla del último párrafo del artículo 67. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la cárcel, bajo pena de multa de 10 a 500 quetzales que impondrá un juez de trabajo, debe extender las constancias para que el trabajador acredite precisamente esa prisión preventiva. Entonces, este es en caso de la prisión. Sí está regulado en el Código de Trabajo, por favor. Sí tenemos plazo para poder presentar que nos impide y, por supuesto, también tenemos plazo para reincorporarnos a nuestro trabajo. Vamos con el siguiente. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de la suspensión, pero sin embargo, sí se da también la terminación de los contratos en estos casos. ¿Y en qué casos? Bueno, los contratos pueden terminar por justa causa o bien sin justa causa. El artículo 69 del Código de Trabajo, que está hablando de las suspensiones, dice: el derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de una suspensión individual, parcial o total. Con justa causa lo puede hacer en cualquier momento. O sea, mientras nosotros estemos suspendidos, ya tenemos la suspensión individual, ya sea parcial o total, no nos pueden despedir. Con justa causa sí lo pueden hacer, aunque nosotros tengamos suspensión. En el caso del trabajador cambia totalmente todo. Solo déjenme ver a alguien que quiere ingresar. En el caso del trabajador, el trabajador dice que puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa durante la vigencia de la suspensión, siempre que dé el aviso previo a la ley y con justa causa omitiendo este. El único requisito que nosotros debemos de cumplir los trabajadores por cualquier circunstancia es dar el aviso. Un aviso que lo establece precisamente la ley y lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya terminamos con la suspensión individual, parcial y total. Ahora miremos la colectiva parcial y la colectiva total. ¿En qué caso se da la colectiva parcial? Dice, artículo número 70 del Código de Trabajo, son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo las siguientes: la huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. La huelga legalmente declarada no son las huelgas de hecho, es una huelga que ha sido declarada por un órgano jurisdiccional. Los casos previstos en el artículo 251 y 252, párrafo segundo. No sé si alguien me hace favor, si alguien tiene su código a la mano, que podamos leer el artículo 251 y el 252, párrafo segundo. Se refiere al paro legal y al paro ilegal. Por favor, Álvaro. Muy bien. Artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patrono lo realizaren, produce los siguientes efectos. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que proceden. Inciso B. Hacen incurrir al patrono en las obligaciones de reanudar los trabajos y de pagar a los trabajadores los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron indebidamente suspendidos. Inciso C.
Da lugar en cada caso a la imposición de la multa de ley según la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. Las mismas reglas rigen en los casos de paros de hecho. Artículo 252. Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores, e injusto cuando son imputables al patrono. Si los tribunales de trabajo y previsión social declaran que los motivos de un paro legal son imputables al patrono, este debe pagar a los trabajadores los salarios caídos a que se refiere el inciso B del artículo anterior. En caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrón. Bueno, si en cuenta está hablando exactamente el 251 del paro ilegal y el 252 del paro ilegal. Y hemos hablado en otras ocasiones, por favor, que no vamos a confundir los términos. ¿Por qué? Porque ya quedamos claritos de que la huelga es una institución de los trabajadores. El paro es una institución exclusiva de los patronos. No podemos admitir que nosotros como estudiantes de Derecho, como abogados, digamos, hay paro de trabajadores. Los trabajadores nunca ejecutan un paro. Los trabajadores lo que hacen es que, como medida de hecho, suspenden labores. Pero el paro en materia laboral le corresponde única y exclusivamente a los patronos. C. La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que sea imputable al patrón. Estamos hablando de la colectiva parcial. Falta de materia prima, pero que le sea imputable al patrón. Requisito esencial, que sea declarado por un tribunal o un juzgado de trabajo y previsión social. También dice D. Las causas que se enumeran en el artículo siguiente, ¿sí? Siempre que los patronos hayan excedido de previo o accedan después a pagar a sus trabajadores durante la vigencia de la suspensión sus salarios o parte o todo. En caso del inciso A de la regla del artículo 242, párrafo segundo, y en caso del inciso C de los tribunales deben graduar discrecionalmente, según el mérito de los autos, la cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a los trabajadores. Entonces, con eso terminaríamos la colectiva parcial. Ahora, la colectiva total. Estamos hablando de la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Cuáles son? La huelga legalmente declarada. Pero vean, en la parcial es imputable al patrón. Pero en la total, ¿qué dice? Acuérdense que en la total ni él nos va a pagar ni nosotros vamos a prestar el servicio. En la colectiva parcial, nosotros no vamos a trabajar, pero él nos va a pagar el salario. Esa es la diferencia entre una y la otra. Entonces, en esta donde ni él va a pagar y nosotros vamos a trabajar, la huelga legalmente declarada, pero que las causas no le sean imputables al patrón. Por eso no nos va a pagar. Entonces nosotros tenemos derecho a huelga, vamos a holgar, no vamos a trabajar, pero ninguno de los dos tenemos, ni él nos va a pagar, ni nosotros vamos a trabajar. El paro legalmente declarado, porque fue el paro si es de los patronos, ellos ya les autorizó la ley el paro, entonces no nos van a pagar y nosotros tampoco estamos prestando el servicio. La falta de materia prima, siempre que no sea imputable al patrón. La muerte o incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria e inmediata directa la suspensión del trabajo. Por supuesto, en ese caso se suspende la obligación del pago y nosotros la de prestar el servicio. Este es interesante, porque tanto el C, el D y el E están amparados en el artículo 72. ¿Qué pasó con la pandemia? Suspensión de los contratos de trabajo. Se dio la suspensión colectiva total. ¿Por qué? Inciso E.
los demás casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, que traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del contrato de trabajo. Estamos hablando exactamente de la pandemia. Fue caso constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Acuérdense que aquí, si estamos hablando de la suspensión colectiva total, ni el patrono nos pagó ni nosotros prestamos el servicio, pero no terminaron los contratos de trabajo. Pero estos tres incisos C, D y E no tendrían ninguna vigencia real si no le es aplicable el artículo 72 del Código de Trabajo. Veamos qué dice el artículo 72. Álvaro, por favor, léete el artículo 72. Muy bien, licenciado. Gracias. Artículo 72. En las circunstancias previstas por los incisos C, D y E del artículo anterior, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Bueno, fue lo que se dio a ustedes. Proteger al patrono, pero buscar un alivio económico para los trabajadores. Entonces, en pandemia interviene el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y dice, señores, vamos a crear un fondo para ayudar a los trabajadores. El famoso Fondo de Protección al Empleo. El problema fue de que, por ejemplo, si Diego era el patrono de todos nosotros, le facultó la ley, el reglamento que se hizo en ese sentido por pandemia, que él era el que tenía que hacer los trámites para que nosotros tuviéramos derecho a ese fondo, a ese bono. Un bono que creo que era de 2.500 quetzales. El problema es que si Diego, uno de los requisitos era que si Diego debía tener al día las cuotas en el Seguro Social. ¿Qué culpa teníamos nosotros, la clase trabajadora, que Diego no cumpliera con esa obligación? Entonces, al no cumplir con esa obligación, Diego nos perjudicó enormemente a nosotros, a los trabajadores. ¿Por qué? Porque no tenemos derecho a ese fondo. Pero en concreto, el artículo 72 tiene que actuar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para precisamente tratar de verificar el contenido del inciso C, E y E del artículo 71 del Código de Trabajo. Efectos de la suspensión colectiva. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos produce? Por favor, Álvaro, artículo 73. Muy bien, licenciado. Artículo 73. La suspensión colectiva parcial o total surte los siguientes efectos. Inciso A. En caso de huelga o de paro, desde el día en que una u otra se lleven a cabo, siempre que esto ocurra dentro de los términos que establece este código. Inciso B. En los demás casos, desde que concluya el día del hecho que le haya dado origen, siempre que el patrón inicie ante la Inspección General de Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda, dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado. Si la Inspección General del Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos con responsabilidad para el patrón. Bueno, esos son los efectos que surte la suspensión colectiva, ya sea parcial o total. ¿Qué pasa entonces con las reglas para aplicar de la suspensión colectiva? Siempre nos quedamos con la colectiva. Y dice el artículo 74. Durante la vigencia de una suspensión colectiva, ¿sí?, determinada por huelga o paro legal, rigen las reglas del artículo 240 y 247 del Código de Trabajo respectivamente. Por favor, ¿quién tiene el artículo 240 y 247 de su Código de Trabajo para que proceda a la lectura? Por favor, Dalila. Ahora.
240. Artículo 240. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declare por todo el tiempo que ella dure. ¿Cuál es el otro artículo, licenciado? Perdón. 247. Artículo 247. Durante todo el tiempo que se mantenga en vigor el paro legal, se suspenden el contrato o contratos de los trabajadores que no hayan hecho uso de la facultad que les concede el artículo anterior, sin responsabilidad para las partes. Bueno, ahí estamos para que nos quede esto también grabado. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinadas por otras causas, darse por terminados los contratos de trabajo siempre que hayan transcurrido más de 3 meses. Por otras causas, la suspensión va a tardar únicamente 3 meses y ahí el patrono puede darnos por terminados nuestros contratos de trabajo. ¿Sí? Desde que dicha suspensión comenzó y que los patronos paguen las prestaciones de conformidad con el artículo 82 o 84 que corresponden a cada uno de los trabajadores y que estos, en su caso, den el famoso preaviso legal. Esa palabra del preaviso legal lo vamos a ver el día de hoy, pero quiero que lo tengan pendiente. ¿Cuál es la participación en la suspensión de los contratos de trabajo de la Inspección General del Trabajo? ¿Qué pasa si ya terminó la suspensión y nosotros tenemos que incorporarnos a nuestro trabajo y no encuentran la manera de localizarnos? Bueno, entonces la Inspección General de Trabajo va a ser la encargada de ver cómo nos notifican a nosotros para que nos reintegremos o nos reincorporemos a nuestro trabajo. Inclusive puede hacer uso del diario oficial con publicaciones para que nosotros nos demos por notificados. Y si no nos presentamos en el tiempo establecido por la ley, facultamos al patrono a que dé por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Por favor, Álvaro, léeme el artículo 75. Muy bien, licenciado. Artículo 75. La reanudación de los trabajos debe ser notificada a la Inspección General del Trabajo por el patrono para el solo efecto de tener por terminados, sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores y para facilitar su labor el patrono debe dar todos los datos pertinentes que le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro del tercer día contado desde que recibió todos los datos a que se alude en el párrafo anterior, a uno o a varios trabajadores, debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial y en otro de propiedad particular que sea de los de mayor circulación dentro del territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día en que se hizo la primera publicación. Bueno, aquí terminaríamos con el tema de las suspensiones. Las suspensiones pueden ser individual, que se divide en parcial y total, que son los descansos y las vacaciones con o sin goce de salario. Bueno, las vacaciones siempre van a ser con goce de salario, más que todos los descansos. Puede ser colectiva, parcial y total. La colectiva parcial, el ejemplo, una huelga que sea imputable al patrón. Falta de materia prima imputable al patrón. La colectiva total, aquella que no, huelga legal que no le es imputable al patrón. Falta de materia prima, pero que no le es imputable al patrón. Esas son las efectivas
por qué motivos se dan las suspensiones, ya sea individual o bien colectiva. Y la participación que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y, por supuesto, la dependencia del Ministerio, que es la Inspección General de Trabajo, en caso de la suspensión de los contratos de trabajo. Ahora el siguiente tema que tenemos que ver es la terminación. Vamos a ver qué pasó. Que no lo encuentro. Vamos a ver. Déjenme buscarla aquí porque no. Se escondió. Bueno, como ya terminamos nosotros lo que son las suspensiones de los contratos de trabajo, el siguiente tema son la terminación del contrato individual de trabajo. La terminación del contrato individual del trabajo. Entonces, ya para eso, pues vamos a comenzar a analizar este tema. Vamos a ver su definición, vamos a ver su clasificación, que puede ser por mutuo consentimiento, por decisión unilateral, por causas imputables a una de las partes o por disposición de la ley. También vamos a ver causas de terminación involuntaria de un contrato individual de trabajo. Vamos a trazar causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. Y la terminación ilegal del contrato individual de trabajo y las obligaciones que se derivan de la terminación ilegal del mismo, el derecho de inamovilidad. Se da en 4 casos según nuestra legislación. En el caso de la mujer trabajadora en estado de embarazo o bien en su periodo de lactancia. Lo que dice la ley en ese sentido es que no procede el pago de prestaciones, sino la reinstalación. Los trabajadores en formación de un sindicato también gozan del derecho de inamovilidad. Los trabajadores miembros del comité ejecutivo de un sindicato gozan del derecho de inamovilidad. Emplazamientos en un conflicto colectivo. Cuando ustedes escuchan que los trabajadores sindicalizados o bien los trabajadores coaligados plantean un conflicto de carácter económico-social, si tienen tiempo, vean lo que dice el artículo 377 del Código de Trabajo. Es importante porque ahí inicia precisamente el planteamiento de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Es cuando nosotros escuchamos la palabra, la entidad, la institución está emplazada. Para que termine un contrato de trabajo, debe de existir autorización judicial. El problema es que si no existe, procede, si el patrón no lo despide, debe de reinstalar a la clase trabajadora. Entonces son las 4 causas en que procede la reinstalación de los trabajadores. Luego el punto número 6, cuando usted termina su relación laboral de conformidad con el Código de Trabajo, el patrono tiene la obligación de entregarle un documento o a requerimiento suyo una constancia donde consten algunos detalles de la prestación del servicio que usted le dé al patrono. Un documento sumamente importante, porque el día de mañana que Jennifer ya no continúe en la empresa y quiera laborar para otra empresa, y normalmente uno siempre anota último lugar de trabajo, para que Jennifer se sienta protegida, definitivamente lo que tiene que hacer Jennifer es tener este documento para evitar que cuando toman de referencia el comentario de la empresa anterior de Jennifer,
puede ser adverso para ella y motivo para que no le den empleo. Entonces, este documento va a limitar una actitud negativa del patrono hacia Jennifer, una actitud negativa del patrono anterior. ¿Por qué? Porque si le dio por escrito que Jennifer cumplió y ha sido una buena trabajadora, no tendrá derecho a indicar lo contrario. Entonces, la importancia que tiene este documento. Y por último, las prestaciones irrenunciables de todo contrato individual de trabajo. Cada vez que nosotros hablamos, lo despidieron. A lo que usted no tuvo derecho cuando lo despiden es a la indemnización. ¿Qué se refiere a eso? A un mes de salario por cada año laborado. Pero sus vacaciones, su aguinaldo, su bonificación para el sector privado y público, el famoso bono 14, sus bonificaciones e incentivos, todo eso son derechos irrenunciables. Se los tienen que pagar aunque usted haya cometido un delito en contra de la empresa. Eso es lo que se refiere, que son irrenunciables. Usted no puede renunciar a esos derechos y el patrón no tiene la obligación de cancelárselas por cualquier motivo que usted deje laborar en la empresa. Bueno, definición. Aquí vamos a encontrar entonces una definición y de una vez vamos a encontrar la clasificación de una terminación de un contrato de trabajo. Por favor, Álvaro, artículo 76 del Código de Trabajo. Muy bien, licenciado. Artículo 76. Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo, por disposición de la ley en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que se emanan de dichos contratos. Bueno, entonces vamos a ver ya esa clasificación. Por mutuo consentimiento, por decisión unilateral, por causas imputables a una de las partes y por disposición de la ley. Veamos la primera, por mutuo consentimiento, artículo 86 del Código de Trabajo. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas. Por advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo y por conclusión de la obra en los contratos de obra determinada. Por causas legalmente expresadas o estipuladas en el contrato individual de trabajo y por mutuo consentimiento. Las partes deciden ponerle fin exactamente a la relación laboral. En esos casos es por mutuo consentimiento. Por decisión unilateral, aquí más que todo nos vamos a la renuncia del trabajador y también nos vamos al periodo de prueba, que los patronos después del periodo de prueba nos pueden despedir sin responsabilidad de su parte. Puede ser una decisión unilateral tanto del patrón como trabajador. Pero ¿qué pasa si el trabajador se quiere ir y renuncia? Debe de cumplir con los requisitos. Por ejemplo, si Dalila es trabajadora y tiene, por ejemplo, más de 5 años de trabajar en la empresa, Dalila, tú no puedes renunciar hoy para comenzar el lunes otro trabajo. La ley te obliga a que debes de hacerlo con un mes de anticipación. Pero resulta que Dalila tiene 6 meses de trabajar, 5 o 6 meses de trabajar. También, Dalila, la ley te obliga para poder renunciar, lo tenés que hacer con una semana de anticipación. Pero si Dalila tiene en el periodo comprendido de 6 meses a 1 año, Dalila tiene 10 días para poder presentar su renuncia. O sea, lo tenés que hacer con 10 días de anticipación. Y si Dalila tiene el periodo comprendido de 1 a 5 años, en todo ese tiempo que tengas, lo tenés que hacer con 2 semanas de anticipación. Escúchenme,
Si Dalila no lo hace, se queda con el compromiso de pagarle daños y perjuicios al patrón. Daños y perjuicios que pueden ser el equivalente a ese mes de GOJO que no cumplió con el preaviso. ¿Por qué? Porque el patrón no tiene el derecho de formar e instruir a la persona que va a dejar en el lugar de Dalila. Claro, si el patrón no dice no hay ninguna pena, yo ya tengo el sustituto, pues no va a pasar nada ni tienes que pagar ningún tipo de indemnización o daños y perjuicios. Pero de lo contrario, sí lo tienen que hacer. Este artículo 83, ese último párrafo, hay que saberlo interpretar, no se les olvide la norma in dubio pro operario, porque da a entender como que si Dalila renuncia hoy y tenía que haberlo hecho con un mes de anticipación, le puede pagar a Álvaro, que es el patrono, le puede pagar el salario correspondiente a ese mes que no va a estar. Eso es imposible si lo ve cualquier tratadista así, porque Dalila no es patrono ni Álvaro es trabajador. No, el patrono aquí es Álvaro. Entonces lo que Dalila va a pagar será daños y perjuicios, pero nunca el salario de un mes a Álvaro, porque se invertiría totalmente el papel de patrono y trabajador. Entonces es todo lo que le expliqué está aquí en el código. Entonces le voy a pedir favor a Álvaro que nos lee el 83. Artículo 83, ¿verdad, licenciado? Por favor. Muy bien. Artículo 83. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato, o en su defecto de conformidad con las siguientes reglas. Inciso A. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, con una semana de anticipación por lo menos. Inciso B. Después de 6 meses de servicio continuo, pero menos de un año, con 10 días de anticipación por lo menos. Inciso C. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación por lo menos. Y inciso D. Después de 5 años de servicios continuos, con un mes de anticipación por lo menos. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito, pero si el contrato es verbal, el trabajador puede darlo en igual forma. En caso de que lo haga ante 2 testigos, no pueden ser compensados pagando el trabajador al patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a los expresados plazos, salvo que este último lo consienta, y el patrono, una vez que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a este que cese en su trabajo, sea por haber encontrado sustituto o por cualquier otro motivo, sin incurrir por ello en responsabilidad. Son aplicables al preaviso las reglas del inciso C y D del artículo 82. Igualmente lo es la del inciso B del mismo texto legal. En todos aquellos casos en que proceda a calcular el importe en dinero el plazo respectivo. Bueno, es lo que yo les expliqué. Sin embargo, hay una excepción y es en el trabajo de aprendizaje. El trabajo de aprendizaje lo que dice es de que el patrón, si ve que es evidente, si ve que es manifiesto, que el aprendiz no tiene ninguna condición de aprender el oficio, el arte, la profesión, lo puede dar por despedido. En el caso del trabajador, por cualquier causa, él le puede poner fin a un contrato de aprendizaje haciendo únicamente la renuncia con 5 días de anticipación. Alguien que tenga el artículo 173 para que lo lea y nos quede grabado. ¿Cuál, perdón, es 176 o 73? No, 173. Va, ahorita se lo leo, Lito. Gracias, Sandra.
Muy bien. Artículo 173. El patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de incapacidad manifiesta para el arte, profesión u oficio de que se trate. Bueno, 173, ¿leíste? Ese era el 173, es que ya no me aparece otro párrafo, licenciado, me salta el 174, no sé si está bien mi código. Miremoslo a alguien que lo tenga ahí. Yo lo tengo acá completo. Por favor, Azucena. La parte que le faltó a la compañera fue: el aprendiz puede poner término al contrato con un solo aviso previo de 5 días. Bueno, entonces se dan cuenta, es la excepción de el famoso preaviso. Segundo, ahora miremos el periodo de prueba. Artículo 81. En todo contrato por tiempo indeterminado, tiempo indefinido, los 2 primeros meses se reputan como prueba. ¿Sí? La famosa prueba. Si usted tiene su código, por favor subrayelo o anótele, ponga ahí de una vez, agréguele el periodo de prueba. Son 2 meses, ¿sí? Salvo que las partes convengan menos tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a favorecer al trabajador en relación a su estabilidad laboral. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes, patrono y trabajador, puede ponerle término o puede terminar el contrato por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en ninguna responsabilidad. Por favor, cuando estamos hablando de que el patrón no lo va a dar por despedido, es porque no le va a pagar su indemnización. Cuando en este periodo de prueba dice que es irresponsabilidad, ya sea suya o del patrono, es porque nosotros los trabajadores no tenemos derecho a indemnización. Pero si usted, en su tiempo libre o como estudioso del derecho, ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, va a encontrar precisamente que ellos tienen ahí un formato, cómo elaborar un reglamento interior de trabajo. Y usted ve que ahí en el artículo 9, que ellos tienen ahí como propuesta, habla del periodo de prueba. Pero qué interesante. Es un formato que tiene el Ministerio de Trabajo, cómo debemos de elaborarlo nosotros. Lo interesante de esto es de que ahí mismo ellos en el reglamento interior de trabajo vamos a encontrar una norma valiosa que dice que en esos 2 meses de prueba usted no tiene derecho a indemnización, pero sí al pago porcentual de las irrenunciables. Si es curioso, me lo lee, lo busca en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero le puse el artículo 54 de la Ley de Servicio Civil. Los periodos de prueba en el Estado varían. Por ejemplo, usted ingresa al Estado, el periodo de prueba es de 6 meses. Los ascensos en el Estado son de 3 meses, el periodo de prueba. En la iniciativa privada son de 2, igual que cuando usted ingresa. ¿Sí? Veamos si alguien me consigue por ahí la Ley del Servicio Civil para leer el artículo 54 de la Ley del Servicio Civil. A ver si alguien me lo consigue para que nos quede ahí grabado. ¿Qué artículo dijo, licenciado? 54. Muy bien. El capítulo 4, periodo de prueba. Artículo 54. Término del periodo de prueba. Toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro debe someterse a un periodo de prueba práctica en el desempeño del puesto de que se trate.
El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de la toma de posesión y dura 6 meses, como máximo para los nuevos servidores y 3 meses para los casos de ascenso. Queda a salvo el derecho del servidor de ser restituido a su cargo anterior si fuere separado del nuevo puesto durante la prueba por razones que no constituyen falta. Si la persona estuviere desempeñando el cargo mediante nombramiento provisional, el tiempo así servido debe ser tomado en cuenta para el cómputo del periodo probatorio correspondiente. Al terminar satisfactoriamente el periodo de prueba, el servidor público debe ser considerado empleado regular. Bueno, entonces yo quería que tuviéramos esta diferencia, el periodo de prueba, entre la iniciativa privada y también el sector público. Ya nos dimos cuenta que va a variar estrechamente estas circunstancias. Veamos hoy la siguiente terminación del contrato de trabajo. Por causa imputable a una de las partes. Y para eso yo quisiera que todos los que tienen su código de trabajo me anoten. En el artículo 77 del Código de Trabajo, quiero que anote porque quiero que esto le quede para la vida, porque hay quienes todavía no saben cuándo es un despido directo y cuándo es un despido indirecto. Por favor, artículo 77 del Código de Trabajo es el despido directo. Anótelo, despido directo. Y el artículo 79 del Código de Trabajo es el despido indirecto, despido indirecto. Anótelo y no sé si alguien me lo puede escribir ahí para que nos quede grabado. Artículo 77 del Código de Trabajo, despido directo. Artículo 79 del Código de Trabajo, despido indirecto. Vamos a ver, ahí estamos. Muy bien. Para que nos quedara grabado a ustedes. Bueno. Entonces ya nos vamos a lo que es el despido directo. Son artículos 77 del Código de Trabajo. Son causas justas que facultan al patrón a dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. Primero, el incumplimiento de estas normas por parte de nosotros facultan al patrón a darnos por despedido. Dos, con justa causa para él. Él no tiene la culpa, la tenemos nosotros. ¿Sí? No hay ninguna responsabilidad para él. ¿Sí? Y ven qué interesante entonces. Vamos entonces con el primero. ¿Sí? Inciso A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la difamación o a las vías de hecho contra el patrono o los representantes de éste en la dirección de sus labores. ¿Qué es para usted conducirse en forma abiertamente inmoral en un trabajo? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué dice? Decime, Ronaldo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Una forma de conducirse de esta manera podría ser, digamos, estar en estado de ebriedad. Podría ser, pero acuérdate que el estado de ebriedad hay uno de los incisos que te lo habla precisamente. Pero puede ser, o sea, estoy de acuerdo con Ronaldo. Pero ya hay una norma específica. Carlos Gilberto López. Buenas tardes, Lick. Yo considero que conducirse de forma inmoral podría caber, por ejemplo,
que se exprese con malas palabras, tratar mal a sus compañeros. No sé, eso podría ser parte de la inmoral, ¿va? Podría ser. ¿Qué dice Melanie? Josandra. Lick, conducirse de forma inmoral, yo lo asocio también a la forma de cómo se ejecuta el puesto. Es decir, de qué forma uno hace su labor. Puede ser por ejemplo, en mi caso, yo manejo caja y mi forma inmoral podría ser de que yo haga un cuadre que no corresponde y adultere la información, ¿no? Y entonces pueda que en ese lapso yo me pueda quedar con cierto dinero. Exactamente. ¿Quién más? Necesito otro par de opiniones. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos los tratadistas? ¿Por qué necesitamos nosotros el conocimiento de determinadas palabras o la interpretación? Porque eso nos va a dar una verdadera interpretación de la norma. Entonces, vamos a ver otras dos opiniones. ¿Qué dice Jerry? Lick, a mí me entra duda, esta causal pudiera afectar también a los policías de la PMT, por ejemplo, cuando ellos vienen y con abuso de autoridad vienen y empiezan a hacer de las suyas, a agregar multas sin ninguna justificación, y ahí llega un punto en que es demasiado y sí podría afectarlos esta causal. Podría ser, fíjate, podría ser, porque no están actuando con justicia, vamos, están actuando porque tienen cuota. Entonces, sí, porque tienen cuota y poder para hacer lo que ellos quieren, ¿no? Sí. Bueno, podría ser. Pero yo lo que quería, vamos a ver, ¿qué dice Azucena? Mentir, robar, engañar, podría ser. Acuérdate que el robo, pues, es motivo para que nos despidan. Acuérdate que estamos hablando que nosotros los trabajadores estamos dando las armas al patrono para que nos despidan, ¿sí? Bueno, entonces, abiertamente inmoral, ¿verdad? Acuda a la injuria, vamos a ver, mantener relaciones sexuales en el lugar de trabajo. Pucha, que excelente fuiste para hacer, pero Jocelyn no deja de tener, ese sería un acto inmoral, va, por supuesto. O no sé de ustedes, bueno, no vamos a discutir el tema, va, pero el acoso podría ser. Imagínate ya lo que dijo Jocelyn, es un poco más delicado, pero todos esos son actos inmorales. ¿Qué queremos llegar con esto? No le demos armas al patrono para que nos despida. Debemos de actuar nosotros de una manera diferente para que no nos aplique. Podría ser, Ronaldo, podría ser. Pero fíjate que yo no me quiero quedar con la duda. No sé quién nos podría hacer favor de buscar ahí en internet qué es inmoral en el trabajo. Alguien que nos pueda buscar. Es que está interesante. Yo les digo, porque no quiero que nos quede con algo subjetivo, ¿sí? No sé si alguien tiene tiempecito para ahí que nos pueda buscar. Decime. Vamos a ver, espera, aquellos comportamientos que desconocen los parámetros. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquellos comportamientos que desconocen los parámetros conductuales generalmente aceptados y cuya observación es necesaria para la relación del vínculo laboral. Muy bien. Espérate, Leonel, espérate, ahorita estamos en esto. ¿Qué encuentra una persona teniendo relaciones sexuales dentro de las instalaciones? Sumamente delicado, Brenda, sumamente delicado. Ventilar información delicada de la empresa, eso hay algo explícito ahí. Pero no sé, Stephanie,
si podemos buscar algunos casos concretos. Conducta inmoral en trabajo. Licenciado, también habla de tener 3 trabajos, que esa es una conducta inmoral, porque uno no está siendo honesto. Exacto, fíjate que tal vez la palabra Sandra dice no ser honesto en muchas cosas. Puede ser comprar de cosas. Una consulta, ¿por qué es falta de eso? Bueno, eso sí lo desconozco, yo no lo había escuchado, que no es permitido o no es, como decía la compañera, honesto el tener más de 3 o 2 trabajos. Imagínate, porque miren Sandra y Gabriela, el problema de tener más de un trabajo, bueno, hay que ver en qué caso la ley permite, por ejemplo, con el Estado. Y acuérdate que solo en docencia te permite tener 2 trabajos. Normas. Eso no había escuchado, la verdad que solo dentro del ámbito educativo se podía, hasta ahora, la verdad. Licenciado, buenas noches. Decime, A lo que la compañera se refería es, le voy a contar el caso personal. Nosotros tenemos un cliente que pues vamos a empezar a trabajar con él. Yo le comentaba a usted si el secreto de exclusividad o en este contrato pasa el contrato de exclusividad puede ser factible. Y se me viene a la mente cabal lo que decía la compañera, no tener más de 2 o 3 trabajos, pero trabajando con la competencia tal vez de las personas. Si yo trabajo, un ejemplo, y claro, no me voy a trabajar activo también, ¿verdad? Al mismo tiempo, porque estaría dándoles de qué hablar a ellos si estoy en un puesto administrativo. Puede ser también en el caso en el que yo trabajo en el área contable, tengo un cliente que conoce al otro cliente que me está pidiendo la exclusividad, entonces yo no le voy a revelar a él información de que estoy trabajando con este nuevo cliente, ¿verdad? Claro. Ese es el caso al que se refería la compañera. Fíjate que sí, pero fíjense que todo lo que ustedes dicen es válido. El asunto es que vamos a ver que no solo es una, son varias las causales. Y ahí vamos a encontrar muchas de las que ustedes me han dicho. Pero entonces, bueno, vamos a buscar entonces. Injuria. ¿Qué es injuria? Injuria es toda expresión o acción ejecutada en deshonra, descrédito, menosprecio a la persona. Solo que, fíjate, Ronaldo, que no te olvides de que ahorita nosotros estamos, cometiendo errores que pueden facultar al patrono a darnos por despedido y no pagarnos indemnización. Y la primera es cuando el trabajador, no estamos hablando del patrono, porque lo que tú me dices está más adelante en el 79. Ahorita estamos nosotros los trabajadores cometiendo errores para facultar al patrono para que nos despida y no nos pague indemnización. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que pasa? Sí, lo que pasa es increíble. Yo les digo cómo definiciones tan sencillas se pueden volver complejas. Yo quiero que lo tengamos claro, porque el día que nosotros seamos asesores de patronos o de trabajadores y esta sea una causal, tenemos que estar seguros de que la están aplicando correctamente. Vean qué interesante, porque esto nos da a nosotros la pauta de tener una buena defensa, ¿sí? A favor del trabajador cuando lo están despidiendo. Y si usted trabaja con el patrono, pues bien fundamentado para no cometer errores, ¿sí? La calumnia, falsa imputación de un delito de los que dan lugar a un procedimiento de oficio. Y por último, las vías de hecho. Fíjese que las vías de hecho, según una Corte de Apelaciones de Chile, es una agresión física. Imagínate, yo creo que hay algunos que consideran que también puede ser vías de hecho una agresión verbal, pero aquí concretamente, viendo esta definición que tenía de una Corte de Apelaciones de Chile, interesante que dice que la vía de hecho es la agresión. Yo, claro, ustedes golpeamos al patrono o a su representante, pero nosotros sabemos las consecuencias, sabemos cuáles son las consecuencias. Y las consecuencias van a ser el despido. Pues esas están
La injuria, la calumnia y las vías de hecho están bien claras. Esos actos abiertamente inmorales que podemos cometer en la empresa sí nos pueden causar problemas. Por ejemplo, yo te digo, podría ser, Hansi, de que, por ejemplo, que trabajamos en la misma empresa y yo te diga, mira vos, no hagas eso, porque nos obligas a todos. Mañana todos trabajas 8 horas, pero nosotros hacemos los desentendidos y solo trabajamos 6. Pero resulta que Hansi, que es del equipo, está trabajando y nosotros no. Nosotros, digamos, le decimos, Hansi, eso no es, hombre, eso es solidario con nosotros. Y ese sería un acto inmoral, porque vos estás cumpliendo con tu horario, con tus obligaciones, ¿sí? O que comencemos a decir, bueno, aquí es factible, mira, Hansi, fíjate que podemos nosotros alterar facturas o alterar esto, alterar lo otro, para tener un beneficio propio. Y estamos hablando de un acto inmoral. Entonces, tantas cosas que lo que yo quiero es de que cada vez que leamos el código, tenemos que ver qué dice la doctrina. Fíjense que es tan complicado que el día de hoy, estudiando con las personas con las que trabajan conmigo allá en la oficina, les dije que estudiamos un poquito laboral y nos encontramos, por cierto, si usted me lo consigue me avisa, la expresión de motivos del código de trabajo. No la hemos encontrado. Alguien me dice, es que no existe. Pues tiene que existir. Si la expresión de motivos, cuando se forma una ley, cuando se crea una ley, tiene que tener exposición de motivos, porque es la base por qué de origen. Por ejemplo, imagínense, aquí nosotros deberíamos de comprender, de acuerdo a la exposición de motivos, por qué los legisladores elaboraron esta norma tan valiosa que es la exposición de motivos. Y no hemos encontrado, Lo estamos haciendo hoy con acceso a la información para ver si a través del Congreso lo logramos conseguir. Porque estamos discutiendo precisamente estos temas, Y cuando tenemos tiempo lo hacemos en la oficina. Bueno, vamos al segundo, pues, al B. Cuando el trabajador comete alguno de los actos enumerados en el inciso anterior, actos inmorales, vías de hecho, injuria y calumnia. Anterior, contra alguno de los compañeros de trabajo, durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Bueno, si Hansi y Avilán Ortiz nos vamos a las vías de hecho, definitivamente interrumpimos las labores. Lo primero que vamos a tener público. 2, interrumpimos gravemente la disciplina. Entonces el motivo para que nos despidan. Así es que nos la aguantamos mejor. Inciso C. Cuando el trabajador, vean qué interesante, cuando el trabajador fuera del lugar donde ejecuta sus labores, pero en horas de su jornada de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia y a las vías de hecho contra el patrono o contra sus representantes de éste en la dirección de labores, siempre que estos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Esto sí está complicado, ¿no? Fíjense que lo que hacemos, bueno, Hansi, no nos peleemos aquí, vámonos a la calle. Hansi, estamos en horas de trabajo. Aunque no nos hagamos esas discusiones, esa falta de respeto, esa calumnia, esa injuria, no lo hagamos en el lugar de trabajo, sino fuera del lugar de trabajo, pero en la jornada de trabajo. Si lo hacemos en contra del patrono, es motivo para que nos despida. Bueno, siempre y cuando que el patrono nos haya provocado. Entonces ya se nos provocó, ya quedamos exentos nosotros de este despido de acuerdo a esta causal. Porque bueno, definitivamente los problemas de nosotros, los trabajadores con el patrono, con sus representantes, definitivamente va a ser imposible la convivencia y ya no va a existir armonía en el trabajo, por lo menos entre él y nosotros.
Vamos al siguiente. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrón. Escúcheme, si es motivo para despido. Fíjate, Gustavo, que está establecido. Cuando terminemos el 77 y el 79 me recordás, ¿oíste? Porque sí está regulado. Bueno, cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, ahí hay una coma, señores. El cometer un delito en la empresa es motivo para que nos despidan y no nos paguen indemnización. Siempre tenemos derechos a las irrenunciables. De alguno de sus compañeros de trabajo, ¿saben ustedes que nos llevan las cosas de los compañeros? O en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Vean, algún delito falta en contra del patrón o de algún compañero o bien de un tercero que esté en el establecimiento, es motivo para que nos despidan. Asimismo, cuando se cause intencionalmente, por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Es motivo para que nos despidan. Inciso E. Cuando el trabajador revele secretos que alude el inciso G del artículo 63. ¿Se recuerda que alguien me publicó aquí que la parte inmoral podría ser precisamente revelar secretos? Claro que es inmoral, pero este es un artículo exclusivamente para eso. Alguien que tenga por ahí el artículo 63, inciso G del Código de Trabajo. Decime, Álvaro. Sí, licenciado, artículo 63, inciso G. Sí. Cuando los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos o cuya elaboración concurran directa o indirectamente con tanta más fidelidad, cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Bueno, imagínate entonces, aquí la revelación de secretos es motivo porque nos despidan, sin derecho a indemnización, porque nosotros estamos dándole la herramienta, el arma al patrono para que nos despida. Y que lo vamos a analizar ya al siguiente día de clase, pero que lo vamos a ver. Cuando el trabajador deje de asistir sin permiso del patrón o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la inexistencia debe hacerse al momento de reincorporarse a sus labores si no lo hubiera hecho antes. Ese tema es sumamente delicado a ustedes. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí es donde nosotros infringimos alguna normativa que puede estar en un reglamento interior de trabajo. Bueno, yo quiero que miremos y repasemos lo que hemos visto. Este artículo 77 es despido directo porque el patrono considera que nosotros, ¿sí?, que nosotros estamos infringiendo o estamos perjudicándolo a él, a la empresa, a nuestros compañeros de trabajo o a cualquier otra persona, son motivos para que nos despidan, escúcheme, con justa causa, sin responsabilidad para el patrón. Ya nos vamos a dar cuenta que inclusive las provisiones que nosotros tenemos es motivo para que el patrón no nos despida sin responsabilidad de su parte. Todo lo que debemos de evitar es nosotros precisamente cometer, no errores para ustedes,
sino cometer estas faltas de trabajo que le estamos dando precisamente la potestad, la facultad al patrono de que no despida. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver, ¿alguna pregunta con esto? Sí, la de Gustavo la vamos a responder cuando nos faltan todavía algunos artículos que leo, ¿eh? Decime, Carlos. Sí, Lick, yo tengo una duda. Por ejemplo, un trabajador sindicalizado que comete esas infracciones en el trabajo, ¿será justa causa para despedirlo, Lick? Porque se supone que los protege el sindicato, ¿verdad? Bueno, mira pues, con la pregunta de Carlos es importante. Dos cosas. Acuérdate que cuando la empresa está emplazada, ahí estamos, ¿verdad? Cuando la empresa está emplazada o la entidad está emplazada quiere decir que le presentan un conflicto colectivo a vos. Para poderte despedir, necesita autorización judicial. Necesita autorización judicial. O sea, fíjate que lo interesante, creo, déjame ver 212, con la pregunta que me hiciste, me gustaría que buscáramos donde está, déjame ver, 212, aquí está. Sí, fíjate qué interesante, pues. 212, inciso D. ¿Alguien tiene su código de trabajo? Que me lea el 212, inciso D. Bueno, se lo voy a explicar. Fíjense, pues. Con la pregunta que hizo Carlos, si la entidad está emplazada y somos nada más trabajadores sindicalizados, pueden iniciar un incidente de terminación de contrato, ¿sí? Y ahí, si el juez les autoriza, nos pueden despedir. Pero debe haber autorización judicial. 2. Si sos miembro del comité ejecutivo, fíjate pues, si sos miembro del comité ejecutivo de un sindicato, sí te pueden despedir. Solo que tienen que hacerlo a través de un juicio ordinario para aprobar la causa. Fíjate que en todos los demás, va Pedrina, léete 200, ¿qué dije? 12, va, inciso D. ¿No será el 11, licenciado? 223, inciso D. Si él lo tiene, que me lo lea. No es Pedrina, lo tenés por ahí. 223, Lick. Inciso D. Yo tengo, pero dice, los miembros del comité ejecutivo gozan de el trabajo que desempeñan durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante tribunal de trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo, debe de dar aviso de su elección a la Inspección General de Trabajo, gozando a partir de tal momento de este privilegio. Bueno, lo que les quería decir yo es de que, por ejemplo, cuando estamos formando un sindicato, cuando estamos emplazados, o en el caso de la mujer trabajadora, se llevan los incidentes a través de, porque una mujer embarazada la pueden despedir solo con autorización judicial. Pero en estos casos son incidentes. A través de un incidente es que el patrón no tramita la terminación de un contrato de trabajo. Pero cuando son miembros del comité ejecutivo es sumamente difícil, porque lo tienen que hacer a través de un juicio ordinario, que es tardadísimo, ¿eh? Entonces, es sumamente complicado despedir a un miembro de un comité ejecutivo de un sindicato. Pero sí, los pueden despedir, pero siempre tienen que dar autorización judicial.
Si la entidad no está emplazada, te la aplican, ¿va? Entonces, es lo único que pudiéramos decir. Leonel, no sé qué pregunta tenías. Buenas tardes, Lick, es un gusto saludarlo. Fíjese, Lick, que la pregunta va algo por ahí como la que hizo el compañero, pero sí considero que es un poco delicada, puesto que va enfocada en qué acciones puede tomar uno contra un sindicato. Lo que pasa, Leonel, de que el sindicato, bueno, si sos patrono, pues está complicado porque, primero, acuérdate que hay un convenio internacional sobre la libertad sindical. 2, la legislación guatemalteca, pues definitivamente debe, si vos mirás, hay un artículo que ahí dice que el propio Ministerio de Trabajo debe promover, debe de trazar una política del sindicalismo. O sea, Guatemala se compromete a nivel internacional de fortalecer el movimiento sindical en Guatemala. Es sumamente complicado, es complicado, porque el sindicato, de acuerdo al 239, es una institución que, si vos la lees, no tiene nada que ver con comunismo ni nada. No, es una institución para defender los intereses de la clase trabajadora frente a los derechos, frente al patrono. O sea, son derechos de nosotros los trabajadores frente al patrono. Esa es la finalidad concretamente de lo que podría ser un sindicato. Pues. O sea, te digo, no ir más allá de lo que puede uno establecer. Complicado es porque, claro, yo te digo, si no cumplen ciertos requisitos se pueden disolver. Vamos a ver, en el segundo semestre está establecido, pues, quienes se queden con nosotros o lo lleguen con otros profesores, se van a dar cuenta casos en que se disuelven los sindicatos. O sea, también la ley establece en qué casos se puede disolver un sindicato. Pero yo te digo, en cuanto a derechos, por ejemplo, no, es sumamente complicado, esto es complicado. Porque imagínate donde hay pactos colectivos de condiciones de trabajo, los derechos de los 6 días que tienen los trabajadores de conformidad con la ley, no para descansar, sino para realizar actividades del sindicato sin presentarse a ejecutar su trabajo, en los pactos colectivos está incrementado totalmente. Entonces es sumamente complicado, Pero en el caso de que el sindicato, como existe, tiene sus agremiados, tienen a las personas que son sindicalistas, ¿sí? Ellos, por defender a uno de sus miembros, también tratan la manera de perjudicar a otro trabajador. Más o menos por ahí va enfocada mi pregunta, Lick, disculpe. No, no ya es decisión del patrono, ¿no? Yo te digo, el sindicato puede pedir, como el trabajador en particular puede pedir que no esté sindicalizado, pero la decisión en cuanto a eso la toma directamente el patrono, pues. ¿Me entiendes? No es una circunstancia que vaya a perjudicar o beneficiar, porque la decisión es del patrono, no es del sindicato, pues. En Guatemala no te pueden obligar a pertenecer a sindicatos, pues es tu derecho de afiliarte a un sindicato. Tampoco te pueden obligar a retirarte de un sindicato. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Yo creo que esa pregunta, Leonel, la vamos a ver cuando miremos los sindicatos. La última, José Mariano, y ahí la dejamos por el tiempo. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Con los artículos que acabamos de ver y esto del emplazamiento del área de trabajo, de la entidad de trabajo, me surgió la duda con respecto a la huelga legal que están tomando los trabajadores ahora de la universidad, y como este tema casi que de las huelgas, no, de nuestra generación, siento yo, no lo hemos visto como que muy a menudo. Entonces, lo que pasa, creo que es el 242. Es el 242. Y en su tiempo libre me gustaría que lo leyeran. Sí, Pedrina, voy a tratar de que se los envíe mañana, ¿ves? Está bien, voy a tratar. De hecho, les conté que estamos haciendo un código, ¿va? No lo hemos terminado y por eso
en un grupo que tenemos ahí, es primero donde lo queremos subir. Déjame ver, no es el 242. No, mira, el 240, el 241. ¿Sabes, José, qué problema van a tener, por ejemplo, en el caso de la huelga? El inciso 3. Mira lo que dice el inciso 3. Está hablando de la huelga. Primero, mira lo que dice primero, ¿sí? Dice, la huelga legal suspende, artículo 241. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben, oíme, para declarar una huelga legal, los trabajadores deben ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el 239. Agotar los procedimientos de conciliación, eso ya se llevaron a cabo. Pero mire el C, constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboren en la respectiva empresa o empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter económico-social. Para el recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Imagínate, tendrían que apoyar la mitad más uno del total de trabajadores de la universidad. Sumamente complicado, ¿viste? Y es un extremo que lo verifica la Inspección General de Trabajo. Ese es el problema más grande que van a tener, por ejemplo, ahorita en este recuento que deben de apoyar. Para 3 requisitos para que la huelga sea declarada legal. Debe de apoyar la mitad más uno del total, estén o no sindicalizados. Licky, cuando se da esta huelga legal, si en dado caso sí se diera por la información que estos sindicatos están manejando, ¿les pagarían todavía a las personas o absolutamente todo se queda paralizado? Igual los salarios y las renovaciones de contrato. No, eso está complicado porque primero tienen que cumplir con estos requisitos. Yo honestamente, yo te digo, el tercero sumamente difícil que lo cumplan. Y si la huelga no es declarada legal, si es de hecho, pueden hasta destituciones, si la llevas a cabo. Bueno, lo vamos a dejar ahí, jóvenes, y nos vemos, si Dios quiere, el día lunes, porque el próximo viernes creo que hay descanso por cuestiones de asueto de la universidad. Entonces, el día lunes queremos terminar ahí sí que queremos concluir con la terminación de los contratos de trabajo. Pasen una buena noche y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Feliz noche, licenciado. 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 Adiós, te quedas.